Vamos a dar lectura, hermanos, Juan capítulo 8, versículo 48 al 59. La palabra del Señor dice así. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Bueno, hermanos, estamos respondiendo una pregunta en este Evangelio de Juan, y la pregunta que estamos respondiendo en todo este Evangelio es, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Ahora, la respuesta a esta pregunta, sinceramente, y espero ya se hayan dado cuenta de esto en este Evangelio, es de que le va a traer muchos problemas a nuestro Señor Jesucristo. La respuesta acerca de quién es Él es el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo va a ser odiado, va a ser rechazado, e incluso en su momento va a terminar siendo crucificado. Porque el mundo de su época, los más religiosos de su época, no van a estar dispuestos a aceptar que Él era Dios mismo hecho carne. Y esto, hermanos, no solamente es algo que le costó aceptar a los judíos del primer siglo, es algo también, hermanos, que la mayoría de las religiones de nuestra época no aceptan. Pues si aceptaran que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, entonces resulta que eso nos llevaría a descartar a todos los falsos ídolos, los falsos profetas, de los cuales la mayoría de las religiones están sometidas. Y Jesucristo, hermano, va a dejar muy claro quién es Él. Y es más, en el pasaje que tenemos enfrente el día de hoy, es uno de los pasajes más contundentes respecto a Jesucristo, mostrando de que Él es Dios mismo hecho carne. Ahora, como ya les he adelantado, hermanos, Jesucristo, su mensaje y el expresar quién es Él le trajo mucha oposición. La gente lo va a odiar realmente por esto. Esto ya hemos empezado a ver desde el capítulo 5 de este Evangelio, cuando Jesucristo se puso como el Hijo de Dios, asumiendo de que Él tiene la misma esencia que Dios, la misma naturaleza de Dios, los mismos atributos de Dios. Entonces los judíos van a querer matarlo. Desde el capítulo 5 de este Evangelio hemos visto eso. Y este capítulo 8, hermano, no va a ser la excepción, pues estos judíos van a querer matarlo también, porque Jesucristo no va a diluir la verdad. Ahora, esto también es importante, hermanos, en el contexto de nuestro capítulo 8 del Evangelio de Juan. Porque no sé si te acuerdas, pero Jesucristo dijo que hay algo que puede hacer a las personas libres. ¿Qué es lo que puede hacer a las personas libres? Libres de la condenación, libres de la muerte, libres del pecado. ¿Qué es aquello que puede hacer libre a las personas? Jesucristo mismo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es por eso, hermanos, que Jesucristo, aún en medio de la oposición, Él va a seguir proclamando la verdad acerca de quién es Él. A diferencia de mucha gente que cuando se encuentra con oposición, que cuando se encuentra con detractores, diluye la verdad, suaviza la verdad, Jesucristo va a ser aún mucho más contundente respecto a esto. Sabiendo que sus palabras le iban a ganar piedras, ¿sí? Sabiendo que sus palabras le iban a ganar el odio de aquellos que lo escuchaban, Él va a mantenerse firme en la verdad. Y sinceramente, hermanos, ese es un ejemplo vivo de lo que Jesucristo quiere que todos nosotros hagamos. Y de lo que cualquier cristiano que entiende que la verdad es la que hace libre a las personas,
debería tener. Este ejemplo es el que cualquier cristiano debería seguir si realmente hemos entendido sus palabras en este capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y Jesucristo, hermano, va a continuar mostrando quién es Él. Esa es la verdad que Él quiere que este mundo siga, que su iglesia siga, que los judíos debían reconocer, a pesar de que esto le estaba causando mucho rechazo. Pero antes de entrar a nuestro pasaje, solamente déjame recordarte algunas cosas más que hemos visto en este capítulo 8. El capítulo 8, como ya hemos dicho en otras exposiciones, está unido a lo que estaba sucediendo también en el capítulo 7. Los judíos estaban en una fiesta muy importante en su época, la fiesta de los tabernáculos. Era un momento en el que muchos viajeros iban a Jerusalén y Jesucristo, hermano, va a confrontar y se va a enfrentar a los líderes judíos en aquel momento. Jesucristo va a decirles: yo soy la luz del mundo. Jesucristo los va a confrontar con su pecado y su necesidad. Jesucristo, hermano, a las personas más religiosas de su época les va a decir esto: si ustedes no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. A personas que creían que por sus obras podían salvarse, que tenían ciertos méritos para estar bien con Dios, Jesucristo les va a decir: si ustedes no creen en mí, y no creen en quién yo soy, que yo soy Dios, eso lo hemos explicado y lo vamos a volver a ver el día de hoy. Jesucristo les va a decir: ustedes están en su camino a la condenación, por más de que se creen muy religiosos, por más de que están acostumbrados a muchos ritos y muchas ceremonias. Y como he mencionado, hermano, esto es importante porque estamos en el contexto de una celebración que los judíos tenían. Una celebración en la que ellos cumplían diferentes ceremonias que tenían que ver con el agua, que tenían que ver con la luz, que tenían que ver con lo que Dios hizo por ellos en el Antiguo Testamento. Y muchos de ellos creían que por cumplir ciertas ceremonias, que por cumplir ciertos ritos, eso ya les había ganado la salvación, eso ya les había ganado el favor de Dios. Y Jesucristo a ellos les va a decir en el versículo 24: ustedes, si no creen en mí, están perdidos, están completamente perdidos. Y su mensaje, como les hago notar, hermano, y hemos visto en este evangelio, es bastante fuerte. Fue bastante fuerte. Sigue siendo bastante fuerte. Y nos hemos topado en este evangelio, en este capítulo específicamente, con que aparentemente algunos creyeron en él. ¿Te acuerdas? Hemos visto eso en el versículo 30. Déjame leértelo una vez más. Versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahora, si has estado atento a la exposición del Evangelio de Juan, o si tú ya has leído el Evangelio de Juan, que no te sorprenda, hermanos, que no les sorprenda que Jesucristo a veces parece que tiene seguidores, parece que hay personas que dicen que han creído en Él, pero su fe, hermano, no va a durar mucho tiempo. Su fe, cuando son confrontados con la verdad, cuando son confrontados con quién realmente es Él y qué es lo que Él demanda de aquellos que dicen seguirle, va a mostrar ser falsa. Y eso es exactamente con lo que nos vamos a topar en este capítulo. Y específicamente hasta el final de este capítulo, que es el pasaje que nos toca. Porque en el contexto inmediato en el que estamos, está Jesucristo hablando en medio de personas que supuestamente habían creído en Él. Y estas son las mismas personas, hermano, que vamos a ver en el versículo 59, que van a tomar piedras ¿para qué? Para apedrearlo, para intentar matarlo. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo para que esto suceda? Lo que hizo Jesucristo, hermano, es simplemente mostrarles qué verdaderamente va a pasar con aquellos que dicen creer en Él. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Jesucristo les dijo a estos judíos: saben, si ustedes realmente creen en mí, algo va a pasar en ustedes. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a permanecer en mi palabra. Van a seguirme. Van a obedecer mis mandamientos. Van a creer todo aquello que yo les he expresado y todo lo que mi palabra dice. Y van a estar dispuestos a someterse a ella. Y Jesucristo les va a decir: ustedes necesitan esto. Y necesitan realmente conocer la verdad para ser libres, pero inmediatamente estos hombres se van a rebelar y le van a decir: ¿qué cosa? ¿Nosotros necesitamos ser libres? Si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Si nosotros somos hijos de Abraham. Y esto es importante, hermano, en este contexto. Porque los judíos han alegado a Jesucristo de que ellos ya estaban bien simplemente por ser descendientes de Abraham, simplemente por haber seguido ciertas tradiciones y tener un linaje especial. Y Jesucristo, hermano, les va a decir cosas sumamente duras. Y les va a decir: saben, ustedes pueden creer ser hijos de Abraham,
pero realmente no lo son. Porque ustedes ni siquiera están mostrando la actitud, la fe que Abraham mostró. Hoy día vamos a hablar también de Abraham, así que es importante que traigas eso a tu memoria. Porque estos judíos creían estar bien, pero no porque realmente habían creído en el Salvador, sino que tenían su fe puesta en alguien más. Y en alguien importante, ¿no? Nadie puede negar, hermano, que Abraham no era importante, ¿o sí? ¿Alguien podría negar eso? Que en el Antiguo Testamento Abraham fue un personaje muy importante, el cual recibió la promesa de que a través de su descendencia todas las familias de la tierra serían benditas. Creo que fue un hombre importante, pero la fe no era por ser parte del linaje de Abraham. La fe no era por tener la sangre de Abraham. La fe, hermano, la salvación, la verdadera fe, la verdadera salvación, era por creer en aquel que iba a dar su sangre por ellos, Jesucristo. Y esto es algo, hermanos, que Jesucristo va a confrontarlos y los va a confrontar de manera explícita, sin miedo, sin diluirlo. Va a desenmascarar su falsa fe a tal grado que Jesucristo, estos hombres que no solamente se creen hijos de Abraham, sino también están seguros de que son hijos de Dios, Jesucristo les va a decir, no, ustedes son hijos del diablo. Y hemos visto esto en la última sesión que hemos tenido del Evangelio de Juan. Jesucristo les va a decir, ¿ustedes se creen que son hijos de Abraham? No, ustedes realmente son hijos del diablo. Y esto, hermano, como les he relatado en la última exposición, realmente me da miedo porque ¿cómo puede haber gente que está tan segura de que es hija de Dios? ¿Cómo puede haber personas que están tan seguras enfrente de Cristo le dicen, yo soy hijo de Dios? Pero en realidad son hijos del diablo. Y eso, hermano, es uno de los engaños que Satanás utiliza. Hacerle creer a personas que no son cristianas, hacerle creer a personas que no son salvas, que no están en su camino a la vida eterna, que realmente lo están. Que realmente lo están. Como muchos teólogos han dicho, el camino al infierno, hermano, por si acaso tiene un cartel bien grande que dice camino al cielo. Y mucha gente en la época de Jesucristo estaba por ese camino, creyendo que están yéndose al cielo, creyendo que están bien con Dios, cuando realmente era todo lo opuesto. Y ahora Jesucristo, hermano, los ha confrontado con esto, estos judíos. Jesucristo los ha confrontado con la realidad de su falsa religión, con la realidad de su hipocresía, con la realidad de su falsa fe, con la realidad de que ellos no conocían realmente quién es Él y no estaban dispuestos a seguir su palabra como un verdadero creyente lo va a hacer. Y estos judíos más bien van a atacar a Jesucristo. Incluso le van a decir, un momento, tú nos dices que no somos hijos de Abraham, a ver, ¿quién es tu padre? ¿Te acuerdas? Nosotros no somos hijos de fornicación, le van a decir a Cristo, trayéndole a la memoria de que había malos dichos acerca de su nacimiento. Había murmuraciones acerca de cómo él había nacido porque su madre había sido embarazada antes de casarse. Y hermano, esta es la oposición a la que Jesucristo se va a enfrentar. Y Jesucristo va a estar dispuesto a enfrentarse a esto. Y Jesucristo les va a decir a estos judíos, ¿quién de vosotros me acusa de pecado? Ustedes me rechazan, ustedes no me quieren, ustedes me repelen mi mensaje. ¿Quién de ustedes puede acusarme de pecado? Y esto es importante en el Evangelio de Juan, hermano, porque ya nos estamos acercando a la cruz. En el contexto del Evangelio de Juan faltan aproximadamente 6 meses para la cruz. Y Jesucristo ya les está diciendo algo que vamos a ver hasta el final. ¿Quién me redarguye de pecado? ¿Te acuerdas? Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me puede acusar de que yo he cometido alguna injusticia? ¿Quién de ustedes puede tener una acusación verdadera contra mí? Y obviamente los judíos no van a poder decirle nada. Es por eso que lo que van a hacer es atacarlo, atacar a la persona. Le van a murmurar, van a difamarlo, como vamos a ver ahora en el versículo 48. Escucha. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Esto, hermano, es un ataque a la persona. Y esto es lo que normalmente hacen las personas que no pueden con los argumentos. Jesucristo les dijo, si ustedes tienen algún pecado de qué acusarme, háganlo ahora. Háganlo ahora. Muéstrenme en qué he pecado. ¿Quién de ustedes me va a redarguir de pecado?
Y los judíos no tienen nada de qué acusarlo. Porque Jesucristo, como vamos a ver también más adelante, era justo y Él verdaderamente guardó toda la palabra de Dios porque tenía que guardarla por ti y por mí. Porque Él tenía que cumplir la ley que tú y yo tenemos que cumplir. Y ninguno va a poder responderle absolutamente nada, pero lo que van a hacer es difamarlo. Van a decir, nosotros sabemos de que tú eres samaritano, de que tú eres un endemoniado, que tú tienes un demonio. Eso, hermano, es un ataque a la persona. Y eso es lo que normalmente hacen las personas que no pueden atacar los argumentos. Eso es lo que normalmente hacen las personas que no pueden reconocer, que no quieren reconocer que están mal, que no quieren reconocer que están equivocados. Van a atacar a la persona intentando desacreditarla. Y lo que le dicen a Jesucristo acá, hermano, por si acaso, no es algo que surge inmediatamente aquí. Porque escucha cómo comienza la pregunta acá, en el versículo 48. Los judíos dicen, no decimos bien nosotros, o sea, esto era algo que ya estaban diciendo ellos. Esto era algo que ya estaban ellos esparciendo, ¿sí? En las multitudes, en el pueblo de aquella época, para desacreditar a Jesucristo. Esto es algo que ya estaban ellos maquinando entre el pueblo para que la gente vea mal a Jesucristo. Y específicamente lo atacan con estas dos cosas. Uno, eres un samaritano. Eso, hermanos, son palabras fuertes que tal vez tú y yo no entendemos porque no estamos en ese momento. Pero ya nos hemos topado con los samaritanos. ¿Te acuerdas? Capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde la mujer samaritana se va a sorprender de que Jesucristo, un hombre judío, se le acerque. Y la misma escritura, el apóstol Juan nos va a decir que esto es porque samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. ¿Por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí? Para los judíos, los samaritanos eran impíos, eran inmundos, eran impuros. En el Antiguo Testamento, más de 700 años antes de lo que está sucediendo en nuestro pasaje, los samaritanos lamentablemente se habían mezclado con las naciones paganas. Y si tú lees Segunda Reyes, vas a encontrar que esto es lo que estaba sucediendo cuando llegaron los asirios y los conquistaron y trajeron personas de sus propias naciones y entonces se mezclaron y lamentablemente los samaritanos adoraban, dice, a Jehová al mismo tiempo que adoraban a los ídolos. Y los samaritanos lamentablemente habían caído en una idolatría muy, muy grave, por la cual estaban adorando y siguiendo ritos y sacrificios que hacían los paganos. Y ahora estos judíos están queriendo, escucha bien esto, están queriendo relacionar a Jesucristo con un samaritano. Es más, están afirmando que Él es un samaritano. Le están diciendo, sabes, eres tú un idólatra, sabemos que tú no sigues a nuestro Dios. Sabemos que tú eres un hombre impuro, inmundo. Tú eres alguien que debería ser excomulgado de nuestra nación. Esos eran los samaritanos, hermano, para los judíos. Es por eso que en el Antiguo Testamento, cuando los samaritanos se acerquen a los judíos y les digan, queremos ayudarlos para construir el templo, los judíos no van a querer. Es decir, no, ustedes no tienen relación con nosotros. Ya no tienen relación. Es por eso, hermano, que tanto había un odio entre judíos y samaritanos, que hemos estudiado esto en el Evangelio de Lucas hace un tiempo, que Jesucristo cuando pasó por una región samaritana no lo van a querer recibir. Y tal va a ser el rechazo hacia Jesucristo, que el apóstol Juan con su hermano Jacobo van a decirle a Jesucristo, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo? Y ahora, hermano, estos judíos están comparando a Jesucristo con un samaritano. Es como si le dijeran, tú eres un impío, tú eres un inmundo, tú eres alguien que debería ser expulsado de nuestra nación, porque eres un idólatra, un pagano. Tú no conoces a nuestro Dios, tú no sirves a nuestro Dios. Ahora vamos a ver si eso realmente es cierto, ¿sí? Porque más adelante Jesucristo les va a decir, más bien ustedes no conocen a Dios. Pero ahora, si no es suficiente todavía con llamarle samaritano, también le van a llamar endemoniado. Esto era algo que usaban los judíos constantemente para Jesucristo. Lo van a seguir usando en el capítulo 10, versículo 20. Escucha lo que van a decir de él más adelante. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Qué significaba, hermano, decirle a Jesucristo que tiene demonio? Significaba literalmente que le estaban diciendo de que Satanás era el que lo estaba controlando, de que él servía a Satanás, cuando la realidad era completamente la otra, ¿sí? Ellos eran los que estaban sirviendo a Satanás.
Ellos es los que estaban haciendo las obras de Satanás, como Jesucristo ya les dijo. Pero ahora ellos van a querer acusar a Jesucristo con ser un endemoniado. Sí, lo van a hacer. Van a decir, tienes un demonio. Significa, tú sirves a Satanás, tú eres del equipo de Satanás, tú estás fuera de sí, no piensas bien, estás loco. Estás loco. Tus palabras no deben ser recibidas como un hombre que razona bien. Y ahora, hermano, esto es grave por si acaso. Lo que están haciendo aquí los judíos es grave. Si tú lo comparas con lo que pasó en Mateo capítulo 12, te vas a encontrar con que esto es grave. En Mateo capítulo 12, Jesucristo está haciendo milagros, está expulsando demonios y los judíos igual van a venir y le van a decir, tú expulsas demonios por el poder ¿de quién? Por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás. Y Jesucristo en ese contexto, hermano, les va a decir, cuidado, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Por qué Jesucristo les dice eso? Porque, hermano, todo lo que Jesucristo hacía era por el poder del Espíritu Santo. Y atribuir que lo que Jesucristo hacía y lo que Jesucristo predicaba era obra de Satanás, era ir en contra del Espíritu Santo. Y Jesucristo les dice, cuidado, porque ese pecado no tiene perdón por si acaso. Entonces, hermano, lo que están haciendo aquí los judíos no es algo que se puede tomar a la ligera. Lo están tomando como un falso maestro, como un hombre inmundo, como literalmente un siervo de Satanás al decir que él tiene demonio, que él está dominado por los demonios. Y ahora Jesucristo les va a responder. Escucha lo que Jesucristo les va a decir, versículo 49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Por algún motivo, hermano, lo de samaritano, Jesucristo ni lo va a tomar en cuenta, ¿sí? Probablemente Jesucristo está siguiendo lo que dice Salomón, no respondas al necio en su misma necedad. La verdad, llamarlo samaritano no tenía sentido, ¿sí? Jesucristo, los dos evangelios, Mateo, Lucas, nos presentan el linaje de Jesucristo y cómo Él viene de Abraham, de David. Él es el cumplimiento de la promesa, Él es el cumplimiento de la simiente divina que Dios prometió en Génesis 3:15. Entonces, que le digan samaritano, ni siquiera lo va a tomar en cuenta. Y Jesucristo les va a decir, no, yo tampoco tengo demonio. Antes, más bien, lo que estoy haciendo es honrar a mi Padre. Y Jesucristo, hermano, aquí los está confrontando con cuán ciegos están a quién es Él y qué es lo que Él estaba haciendo. Imagínate, hermano, cuán ciegas están estas personas. Que a un hombre que literalmente toda su vida se está dedicando a honrar a Dios, ellos lo ven como si fuera un endemoniado. ¿Puedes creer eso? Pero esa es la ceguera, hermano, que Pablo nos va a hablar que hay en los incrédulos. 2 Corintios capítulo 4. Aquellos a los cuales Satanás ha puesto un velo sobre sus ojos y no pueden ver. Literalmente, hermano, eso es lo que el profeta Isaías nos dice, que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Y específicamente se puede aplicar esto a Jesucristo, porque Él era un hombre que estaba honrando continuamente a Dios. Esa había sido su vida. Es por esto que le preguntó a estos judíos, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Hermano, ¿pecado qué es? Pecado es ir en contra de la ley de Dios. Pecado es ir en contra de lo que el hombre debe hacer, glorificar a Dios por sobre todas las cosas, con todo lo que hagamos. Jesucristo les dijo, ¿ustedes pueden decirme un pecado para argumentar que quizás yo estoy deshonrando a Dios? No, ellos no pudieron. Jesucristo les va a decir, ustedes dicen que yo tengo demonio, cuando más bien lo que yo estoy haciendo es honrar a mi Padre. Escucha lo que Jesucristo va a decir, Juan 17, versículo 4. Jesucristo ya está a punto de ir a la cruz en Juan 17. En el capítulo 18 ya lo van a arrestar. Y Jesucristo va a orar a su Padre. Escucha lo que va a decir que Él estuvo haciendo durante todo su ministerio. Durante su primera venida. Escucha lo que Jesucristo va a decir. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17, versículo 4. En oposición a lo que estos judíos decían de que él era un endemoniado que estaba sirviendo a Satanás y por ende estaba deshonrando a Dios, Jesucristo les dice, no, yo estoy honrando a mi Padre, es eso lo que yo estoy haciendo. Y más bien ustedes me están deshonrando a mí. Ustedes me están deshonrando a mí. Ahora te recuerdo, hermano, que Jesucristo ya les dijo en Juan capítulo 5 a estos judíos
de que ellos lo que deberían estar haciendo más bien es honrándolo como a Dios. ¿Te acuerdas? Juan 5, versículo 24. Jesucristo dijo, la misma honra que le dan al Padre, a mí me la deberían estar dando. Y estos judíos no lo están haciendo. Después de meses, después de años de haber visto milagros, después de haber estado años escuchando una doctrina que nadie enseñaba como Jesucristo la enseñaba, y una doctrina que no solamente eran palabras, sino que venían acompañadas de manifestaciones muy fuertes, como la resurrección de los muertos, como la curación de enfermos, como hemos visto ya en este evangelio, y vamos a ver en el capítulo 9 también. Estos hombres están rechazando y deshonrando a aquel que verdaderamente estaba honrando a Dios en este mundo, al cumplir la obra que Dios le había dado. Pero ahora Jesucristo, hermano, va a mostrar que Él tiene su confianza puesta en nuestro Señor, en Dios mismo, en su Padre. Escucha lo que le dice, lo que les continúa diciendo en versículo 50. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. ¿Qué está diciendo acá, hermano? Jesucristo le está diciendo a los judíos, saben, yo sé que ustedes me están deshonrando, pero no estoy muy preocupado por eso, la verdad. Porque hay alguien que está buscando que yo sea glorificado. Vayan conmigo, hermano, a Salmo capítulo 2. Hemos leído este salmo al principio y lo han expuesto también los hermanos que están en evaluación pastoral. Y escucha lo que Dios va a decir. ¿Quién es el que está buscando que su Hijo Jesucristo sea honrado? Y por eso Jesucristo, hermano, no se va a preocupar mucho de esos ataques a la persona, esos ataques ad hominem que le están haciendo los judíos en este momento. Porque Jesucristo sabe, yo sé que hay alguien que está buscando que yo sea honrado, que yo sea glorificado. Y Él va a juzgar. Ustedes ahora dicen que yo tengo demonio. Ustedes ahora dicen que yo soy un samaritano. Alguno acá podría decir, no, ¿sabes? Cristo es uno más. No hay por qué tomarlo realmente en cuenta como si fuera Dios. Ustedes me deshonran de esa manera. Hay alguien que está buscando que yo sea honrado. Escucha lo que Dios va a decir, Salmos capítulo 2, desde el versículo 10 en adelante. Y escucha esto, está escrito para los reyes. Esto incluso se le demanda a los reyes, a los gobernantes, a aquellos que creen tener mucho poder, a aquellos que creen tener mucho dominio y autoridad. Escucha lo que Dios le va a decir a ellos. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Escucha esto. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Quién es el que está buscando que Cristo sea honrado, hermano? Dios mismo. Y Jesucristo puede estar tranquilo al escuchar estos ataques contra Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios mismo en su momento va a hacer lo que el apóstol Pablo nos dice en otra de sus epístolas. El apóstol Pablo dice que toda rodilla se va a doblar delante de Cristo. Y el apóstol Pablo, hermano, va a utilizar esa palabra, toda rodilla. No solo los cristianos, los detractores también, los que rechazaron, los que lo odiaron, los que no lo recibieron, los que lo difamaron, como estamos viendo ahora en el Evangelio de Juan, ellos también se van a arrodillar delante de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Jesucristo les dice acá, ¿saben? No, yo no tengo demonio. Yo más bien estoy honrando a mi Padre. Y ustedes me están deshonrando. Yo confío en mi Padre. Yo sé que Él va a juzgar. Escucha lo que dice una vez más, versículo 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca. Jesucristo dice, ¿sabes? Hay alguien más que está buscando que yo sea glorificado. Y Jesucristo va a ser glorificado. Jesucristo, hermano, va a ser honrado incluso por esos judíos incrédulos en su momento. Toda rodilla en su momento se va a arrodillar delante de nuestro Señor Jesucristo, se va a doblar delante de Él. Aunque en ese momento ellos no querían, eso es lo que les espera. Aunque ahora haya personas las cuales dicen, no quiero realmente postrarme ante Jesucristo y honrarlo como mi Señor, igual lo vas a hacer en su momento. Pero va a ser el momento de tu condenación. Y ahí vas a caer de rodillas. Y Jesucristo ¿sabes? Ellos me están atacando, diciéndome samaritano, diciéndome endemoniado. Yo sé que hay alguien que va a juzgar todo esto.
Y hay alguien que más bien está buscando mi gloria. Hay alguien que me va a vindicar. Hay alguien que va a reivindicar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no importa cuánta oposición reciba, no importa cuánto rechazo. Y Dios va a hacer eso. ¿Te acuerdas Salmo 110? Otro salmo mesiánico el cual se repite constantemente en el Nuevo Testamento. Es más, es el salmo más mencionado en el Nuevo Testamento. Salmo capítulo 10, Dios mismo va a decir, siéntate a mi diestra, yo pondré a todos tus enemigos bajo tus pies. Es eso lo que Dios va a hacer, hermano. Todos aquellos que no están dispuestos a honrar al Hijo ahora, lo van a honrar después. Y Jesucristo lo sabe. Y por eso puede estar tranquilo al escuchar estos ataques, sin ningún fundamento, estos ataques sin ninguna razón. Ellos no tenían motivo para llamarle samaritano. Escucha, Jesucristo está en este momento en el templo, adorando y siguiendo las fiestas que Dios había mandado en el Antiguo Testamento. Eso no hacían los samaritanos. Jesucristo había mostrado tener poder sobre la vida, sobre la muerte. Ese no es el poder que tiene Satanás. Ese es el poder que solamente tiene Dios. ¿Con qué motivo le están diciendo que es samaritano, que es endemoniado? Y Jesucristo sabe, ellos no tienen ninguna razón respecto a esto. Pero yo no busco mi gloria. Hay alguien que la está buscando. Y hay alguien que va a juzgar en su momento. Jesucristo confía completamente en su Padre. Y con esa confianza, hermano, escucha, les va a volver a repetir versículo 51, algo que ya les dijo antes. Y es de que si no creen en Él, están muertos. Si no creen en Él, su única esperanza para ser perdonados, su única esperanza para estar bien con Dios, para reconciliarse con Dios, para ser libres del infierno y de la condenación, la están perdiendo. Escucha lo que Jesucristo les va a decir, versículo 51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y hermanos, Jesucristo una vez más está en medio de esta gente que lo está atacando. Eres un samaritano, eres un endemoniado. Jesucristo va a decir, ustedes no saben lo que están diciendo. Pero recuerden lo que yo ya les dije, porque esto Jesucristo ya les dijo, capítulo 8, versículo 24, Jesucristo les dijo esto en el capítulo 7 también. Si no guardan mi palabra, ¿cuál era su palabra en su momento? Jesucristo los ha llamado a creer en Él, a poner su fe en Él, a entender de que Él es la luz del mundo. Él es aquel que puede salvarnos. Él es el cumplimiento de la promesa que Dios ha dado a la humanidad para salvarnos de nuestros pecados. Él es Dios hecho carne. Él es el Emanuel que el profeta Isaías claramente profetizó en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo ya les dijo, si ustedes no creen en mí, van a morir en sus pecados. Y les vuelvo a repetir esto. Les dice, ustedes más bien están diciendo que yo soy samaritano, que yo soy endemoniado. De cierto os digo que el que guarda mi palabra, ese no verá muerte. A estos judíos que están rechazando más bien su palabra, que están oponiéndose a su mensaje, hermano, Jesucristo no va a diluir la verdad. Nos va a volver a decir lo mismo. Sí, aunque no les guste la verdad, esta es la verdad. El que guarda mi palabra no va a ver la muerte. En oposición podemos nosotros concluir de que el que no guarda su palabra, ¿qué es lo único que le espera? ¿Qué es lo único que le espera? Aquellos que no reciben el mensaje de Cristo, ¿qué es lo único que pueden esperar? Aquellos que rechazan aquel que es la vida, ¿qué es lo único que les espera? La muerte, hermano. Porque Jesucristo aquí está siendo bastante enfático y está siendo muy claro al decirnos, ¿sabes? El que guarda mi palabra, ese es el que no verá la muerte. No hay más. No hay cristianos a medias, no hay gente ahí como que suficientemente buenita para llegar al cielo por su propia cuenta. No. El que guarda mi palabra, el que recibe el mensaje de Jesucristo, el que reconoce lo que Jesucristo dijo acerca de nosotros, que somos pecadores y que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. A través de Pablo nos dijo eso. Y que necesitamos un Salvador desesperadamente, que nuestras obras no cuentan, que nuestra moralidad no cuenta, que nuestras ceremonias no cuentan, que solamente Él puede salvarnos. Aquel que no recibe esa palabra, hermano, no hay nada más que la muerte para él. Y no solamente la muerte física, como vamos a ver en un momento, sino la muerte segunda, que es a lo que Jesucristo probablemente se está refiriendo acá. Y los judíos, hermano, como siempre, no van a entender lo que Cristo les dice.
Y escucha lo que van a hacer. Van a seguir oponiéndose a Él y de manera muy, muy ignorante. Van a seguir oponiéndose a Jesucristo con una ignorancia que realmente sorprende. Escucha lo que dice versículo 52 en adelante. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos. Ahora aquí hay un cambio en su forma de expresarse. En el versículo 48 dijeron, no decimos nosotros, ellos ya habían estado diciendo de que Jesucristo era samaritano, de que Jesucristo era un endemoniado, pero ahora ellos dicen, ahora lo confirmamos. Ahora lo confirmamos. ¿Qué? Escucha, versículo 52, en todos los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Bueno, escucha la oposición en la que Jesucristo está, el momento de oposición que está viviendo Él. Ahora sabemos, ya no solamente murmuramos a tus espaldas, no, ahora estamos seguros, ahora conocemos de que tú tienes demonio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ahora están seguros? Escucha cuál es su argumento. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Escucha versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Jesucristo, hermano, acá le está ofreciendo la vida después de la muerte a las personas. Jesucristo, hermano, dijo, el que crea en mí vivirá, como vamos a ver más adelante. Yo soy el camino, la verdad y la ¿qué? Dijo Jesucristo, y la vida. Jesucristo les está diciendo aquí a estos judíos, si ustedes no quieren ver la muerte, tienen que creer en mí. Pero estos judíos, por su ignorancia y por sus ojos velados a la verdad, no van a entender lo que Jesucristo está diciendo. No van a comprender realmente lo que Jesucristo está diciendo acá. Y van a poner como excusa de que, un momento, Abraham murió. Los profetas murieron. Y hermano, eso es verdad. Ellos murieron físicamente. Pero hermano, después de que una persona llega a la tumba, ¿ahí termina todo? ¿Ya no hay más después de la tumba? Esto, hermano, no es lo que dice ni el Nuevo Testamento ni el Antiguo Testamento, por si acaso. Job va a decir en su libro, uno de los libros, probablemente el libro más antiguo que tenemos, de que él tenía esperanza incluso después de la muerte, porque sabía que se iba a encontrar con aquel que lo creó. Hermano, el salmista va a decir, Salmos 48, versículo 14, escucha, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Los judíos están ciegos a eso. Jesucristo no les está hablando específicamente de que no van a morir físicamente acá. No les está diciendo específicamente de que ellos no van a sufrir lo que todos sufrimos. Cada día envejecemos más, cada día este cuerpo se vuelve más débil y en su momento se marchita como una flor y muere. Jesucristo no les está diciendo que no les va a pasar eso. Pero Jesucristo, hermano, les está asegurando que a pesar de que lleguen a la tumba, ellos pueden tener esperanza en medio de eso. Ahora, esto también podría tener que ver, hermano, con los saduceos de la época de Jesucristo. Los saduceos negaban la resurrección. Los saduceos, si tú lees Mateo 22, versículo 23, que también eran líderes dentro del pueblo, normalmente eran los sacerdotes, ellos negaban que hubiera resurrección. Ellos no creían en la vida después de la muerte. Ellos creían que ya no había nada más. Y ya no había nada. Ahí se termina. Pero Jesucristo, hermano, vino a ofrecernos algo más después de la muerte. Y eso es lo que Jesucristo les está diciendo acá. Hermano, una vez que una persona llega a la tumba, ahí es donde se va a definir dónde va a pasar la eternidad. El autor de Hebreos nos dice, ¿es esto lo que Dios ha determinado? Que el hombre muera una vez y entonces, ¿qué pasa? ¿Desaparece? No, entonces el juicio. Entonces ahí se va a determinar dónde va a pasar toda la eternidad. Y es ahí, hermano. Es eso lo que realmente vale, lo que realmente importa. 80 años en esta vida no se compara, hermano, a una eternidad bajo la ira de Dios o en la presencia de Dios, compartiendo y gozando de su gracia. Hermano, y Jesucristo les está ofreciendo esto. Es esto lo que vino a ofrecerle al mundo. Los discípulos iban a morir, así como Abraham murió, así como Jacob murió, así como los profetas murieron, sí. Pero Jesucristo vino, hermano, para que aquellos que creen en Él, escucha, no tengan que sufrir la segunda muerte. Y la Biblia nos habla de una segunda muerte.
de la muerte segunda. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis. No quiero entrar específicamente en controversias escatológicas, pero simplemente creo que hay algo muy claro acá. Escucha lo que va a decir el apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, escucha, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Hermano, las cosas no terminan cuando mueres. Claro, esto es muy claro en este pasaje, ¿sí? Vi a los grandes, pequeños que habían muerto delante de Dios. Y entonces los libros fueron abiertos. Los libros. Hermano, Dios tiene un registro absolutamente de todas nuestras acciones. De todo lo que hacemos, lo que deseamos, hasta lo que pensamos. Por eso se abren los libros. Y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y qué pasó? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No, los judíos no tienen los ojos abiertos a esa realidad. Lo más terrible que le puede pasar a una persona no es llegar a la tumba, aunque muchos creen eso, sino es qué es lo que va a suceder después de la tumba. Y la realidad es de que todos, como dice aquí el mismo apóstol Juan que escribió el evangelio que estamos estudiando, después de la tumba viene el juicio, donde Dios va a abrir los libros y va a juzgar a cada uno por sus obras. ¿Y quién, hermano, va a poder haber cumplido la perfección que Dios demanda? ¿Quién va a poder levantarse y decir, yo nunca pequé? Yo he hecho lo suficiente para ganarme la vida eterna. Nadie. Es por eso que Jesucristo les dice, si no guardan mi palabra van a morir. Si no quieren morir, crean en mí. Crean mi mensaje. Crean en el mensaje que yo he venido. Crean en la obra que yo he venido a hacer por ustedes. Si no, no hay más opción. Si tú retrocedes un poco en el capítulo 20 de Apocalipsis, vas a encontrar con otras personas que ya fueron resucitadas y que ya están a la diestra de Cristo junto con Él y que no van a sufrir esta muerte segunda, nunca más. Ellos no van a sufrir, no van a atravesar este juicio y esa muerte segunda. Y Jesucristo, hermano, es esto lo que les está ofreciendo a los judíos. Y estos judíos, hermano, le van a decir a Jesucristo, en completa ignorancia, ¿cómo tú nos vas a decir que no vamos a morir cuando Abraham murió? Cuando los profetas murieron. ¿Eres tú mayor que Abraham? ¿Eres tú mayor que los profetas? Están ciegos, hermano, a la realidad de que hay más después de la tumba. ¿Y qué es eso lo que Jesucristo vino a hacer, hermano, por nosotros? Jesucristo, hermano, ya nos dijo esto en el capítulo 6, ¿te acuerdas? Con aquellas personas que estaban tan obsesionadas con lo temporal, con lo material aquí y ahora, Jesucristo les va a decir, yo he venido para algo más. Pongan su mirada en las cosas eternas, en lugar de aquellas cosas que perecen, que no permanecen para siempre. Pero estos judíos no tienen la mirada, no pueden ver esto, no tienen el entendimiento abierto para poder entender estas cosas. Y simplemente están juzgando las palabras de Cristo con cosas temporales, como que Abraham murió, como que los profetas murieron, y tú dices que los que siguen tu palabra no van a morir. Mira, eres un mentiroso, porque ellos murieron. Ellos murieron. Ellos también murieron. Y literalmente lo que le están diciendo a Jesucristo, en versículo 53, ¿quién te crees que eres? ¿Acaso eres mayor que Abraham? ¿Acaso eres mayor que los profetas? Porque ellos todos murieron y tú nos estás ofreciendo la vida eterna. Tú nos estás diciendo que no vamos a morir. ¿Quién te crees que eres? Literalmente así termina el versículo 53. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo?
Estos hombres, hermanos, son sumamente ignorantes de la escritura del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, literalmente, hermanos, se nos dice de que cuando el Mesías llegara en su primera venida, él sería y debía ser reconocido como alguien mucho más grande que Abraham, que los profetas, que todos. Escucha lo que dijo el profeta Isaías, capítulo 52, versículo 12. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Hermano, que Jesucristo se ponga por encima de Abraham, de los profetas y de todos ellos, era lo que se había profetizado del Mesías. Si ellos conocieran el Antiguo Testamento, no tendrían problema en que Jesucristo está poniéndose en una posición mucho más elevada. Que Jesucristo está viniendo a ofrecerles algo que Abraham no pudo hacer por ellos, que los profetas no pudieron hacer por ellos, pero que Él sí puede y que Él sí va a hacer, librarlos de la muerte. Y entonces estos judíos le dicen, ¿quién te crees tú que eres? Ahora escucha la respuesta de Jesucristo, versículo 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Hermano, ¿qué está haciendo Jesucristo acá? Sinceramente, hermano, creo que esto está muy unido a lo que ya hemos visto en el capítulo 5 de este evangelio. En el capítulo 5, hermano, Jesucristo se puso al mismo nivel que Dios. Jesucristo dijo, yo juzgo igual que Dios, yo doy vida igual que Dios, yo debo recibir la misma honra que Dios. Eso dijo Jesucristo. Y ahora no me creen, Jesucristo les dijo, ok, aquí están las evidencias. Dios mismo les ha dado las evidencias de que yo soy quien digo ser. Y Jesucristo les relató y les dijo, ¿se acuerdan? Juan el Bautista. Juan el Bautista vino y me dijo, Él es el Mesías. Jesucristo les dijo, ¿no me creen? Vean las obras que yo hago. ¿Quién más podría hacer los milagros que yo hago? Resucitar muertos, sanar enfermos, caminar sobre el agua. ¿Quién más podría hacer eso si Dios no lo ha enviado? No, Jesucristo no era un pacpaco que hacía milagros engañosos como los falsos maestros hacen. De que mira, voy a buscarte en tu boca a ver una muela de oro, ¿sí? Con una linterna, a ver si algo ha pasado. Ay, eleven sus manos y va a caer polvo del cielo con que parezca dorado, así que parezca oro. No, Jesucristo no iba a hacer ese tipo de cosas. Jesucristo iba a hacer milagros enfrente de todos, públicamente, con personas que ellos conocían que habían nacido enfermas, como lo que vamos a ver en el capítulo 9. Y Jesucristo les dijo, ustedes no me creen, Dios está dando testimonio de mí. Dios envió a Juan el Bautista para que dé testimonio de que yo soy el Mesías. Dios ha mostrado que yo soy el Mesías a través de los milagros que yo hago. ¿Quién, hermano, en la historia de la humanidad ha hecho los milagros que Cristo hizo? Nadie. Nadie ni siquiera se puede comparar con lo que Jesucristo hizo. Y aparte, Jesucristo les dijo, ¿ustedes no creen que yo soy el Mesías? La escritura que ustedes leen, toda la escritura habla de mí. Toda la escritura habla de mí. Es por eso que Jesucristo, hermano, les vuelve a recalcar esto. Por si acaso no soy yo, simplemente Jesucristo dice, dándome la gloria a mí, no. Si incluso Jesucristo les dice, escuchen, si yo me glorificara a mí mismo, eso sería falso. No tendrían por qué recibirlo. Pero hay otro, escucha, mi Padre es el que me glorifica. Dios, hermano, había dado evidencias contundentes de que Jesucristo es el Mesías. Desde el inicio, cuando Jesucristo nació, hermano, ángeles se nos presentan los evangelios cantando en su nacimiento. Sabios visitándolo. Desde que era un niño, leemos nosotros en el evangelio de Lucas, de que la gente podía percibir de que este niño no era cualquier niño. Juan el Bautista lo señaló como el Mesías. En el bautismo de Jesucristo, su propio Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. En el monte de la transfiguración pasó lo mismo. Los milagros mostraban que Él era de Dios. La misma escritura, toda la escritura, lo apuntaba como el Mesías. Y entonces Jesucristo, hermanos, simplemente les vuelve a recalcar lo que ya les dijo en el capítulo 5. Yo no estoy diciendo cosas por mí mismo, ¿sí? Eso sí hacen los falsos maestros. Los falsos maestros dicen un montón de cosas de ellos, somos ungidos, somos esto, aquello, y no hay cómo probarlo, ¿sí? Hay que creerles simplemente por lo que ellos dicen. Pero Jesucristo dice, no,
Yo ya les he mostrado las pruebas. Mi Padre ya me ha glorificado a mí. Mi Padre es el que está dando testimonio que yo soy el Mesías. Y es el mismo Dios que ustedes dicen creer. Es el mismo Dios que ustedes dicen que es su Dios. Y ahora escucha lo que les va a decir Jesucristo a estos hombres. Jesucristo a estos hombres, escucha lo que les dice, versículo 55. Pero vosotros no le conocéis. Ahora, esas, hermano, como ya hemos dicho en las otras exposiciones, son palabras mayores. Porque literalmente esta gente, ¿te acuerdas de lo que se jactaba antes? Nuestro Padre es Dios. ¿Te acuerdas? Escucha el versículo 41. Vosotros hacéis la obra de vuestro Padre, Jesucristo les dijo. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Hermano, cuidado. La falsa religión te puede hacer sentir tan seguro, ¿sí? Tan seguro de que estás en tu camino al cielo, cuando no lo estás. Y por eso Jesucristo, hermano, va a decirle estas palabras muy fuertes a estos hombres. Les va a decir, ustedes dicen que conocen a Dios, ustedes dicen que su Padre no lo conocen. Son unos ignorantes, son unos mentirosos. Es por eso que el apóstol Juan, hermano, más adelante va a decir en su epístola, aquel que dice que conoce a Dios pero que no cree en Jesucristo, ¿qué es? Es mentiroso, no conoce a Dios. Porque no puedes decir que honras a Dios y deshonrar al Hijo. No puedes decir que tienes a Dios y al mismo tiempo rechazar a su Hijo Jesucristo, no puedes. No importa cuán religioso seas, no importa cuán moralista seas, si rechazas al Señor Jesucristo como el único Salvador, no conoces a Dios, no sabes quién es Dios. Porque Jesucristo, como nos dijo el apóstol Juan capítulo 1, es el que da a conocer a Dios. Él es el que nos muestra quién es Dios. Él es el que revela quién es Dios el Padre, porque Él mismo es Dios. Entonces, hermano, Jesucristo acá los confronta a estos judíos que pretendían mucho, tenían muchas pretensiones, presumían mucho conocimiento, presumían tener una relación con Dios muy estrecha, y Jesucristo les dice, saben, ustedes no conocen a Dios. Yo más bien sí le conozco. Escucha versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y más bien, escucha, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Hermano, estas palabras son palabras fuertes, ¿o no? Jesucristo les está diciendo, ustedes son unos ignorantes y ustedes son unos mentirosos. Hermano, estas son las mismas palabras, por si acaso, que merecen todos a pasos maestros que guían a las personas a cualquier otra cosa que no sea Cristo, a cualquier otra persona que no sea Cristo. No conocen a Dios y son unos mentirosos. Porque el único que realmente conocía a Dios es Jesucristo y Él es el que nos lo da a conocer. Tú puedes decir, yo estoy bien con Dios al mismo tiempo que rechazas a Cristo, eres un mentiroso. No conoces a Dios. No sabes quién es Dios, no tienes idea de quién es Dios. Y Jesucristo, hermano, no va a escatimar sus palabras. Y les va a decir lo que tenían que escuchar estos hombres, porque la verdad los hará libres. Una vez más, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco, dice Jesucristo, y yo guardo su palabra. Eso les dice, yo guardo su palabra. Es por eso que les preguntó en el versículo 46, ¿quién me acusa de pecado? Nadie, nadie. Cuando lleguemos al juicio, los judíos van a tener que contratar falsos testigos para acusar a Jesucristo. ¿O no? Eso es lo que van a hacer. Y entre sus mismos testigos se van a contradecir. Eso es lo que van a hacer. Van a tener que pagarle a los soldados romanos para que mientan y digan de que Jesucristo no resucitó. Eso es lo que van a hacer estos hombres. Porque no tenían de qué acusar a Jesucristo. Porque no pudieron demostrar jamás de que Él fuera un pecador, de que Él haya cometido alguna transgresión de la ley de Dios. Y Jesucristo les recalca eso una vez más. Yo guardo su palabra. Ahora, hermano, este pedazo también tiene una importancia muy importante para ti y para mí, por si acaso. Porque para ser salvos, hermano, ¿qué necesitamos? Dos cosas necesitamos. Que alguien guarde toda la ley que nosotros tenemos que guardar
y que alguien pague toda la condena que nosotros teníamos que pagar. Entonces, por si acaso, hermano, las palabras de Jesucristo acá tienen mucha importancia. Y el hecho de que la Biblia nos muestre de que Él realmente fue justo y que no quebrantó la ley ni una sola vez, hermano, eso es por ti y por mí. Porque para que tú estés a cuentas con un Dios santo, justo, con un Dios perfecto, tienes que guardar su palabra de manera perfecta. Y no puedes. Pero la buena noticia es que encontramos a alguien que sí guardó toda su palabra. Y ahora Jesucristo los confronta con esto, hermanos. Ustedes no conocen a Dios, ustedes son los ignorantes, ustedes son los mentirosos. Más bien yo sí guardo su palabra, más bien yo sí conozco a Dios. Y ahora, ¿te acuerdas que los judíos estaban hablando de Abraham? ¿Te acuerdas de que dijeron, nuestro padre es Abraham, nosotros seguimos a Abraham? ¿Te acuerdas de que en este mismo pasaje le dijeron, pero Abraham murió? Escucha ahora, Jesucristo sí va a tocar este tema de Abraham, versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿A qué se está refiriendo Jesucristo acá? Jesucristo dijo, hermano, yo conozco a Dios. Y estos judíos que tenían tanta confianza y seguridad en Abraham, y parece que creían saber mucho de Abraham, Jesucristo les va a decir, incluso por si acaso, yo conozco a Abraham mejor que ustedes lo conocen. Mejor de lo que ustedes conocen a Abraham, yo lo conozco. Yo conozco a Abraham. Yo he conocido su fe. Yo he visto de que Abraham vio mi día, vio lo que yo iba a hacer y Abraham se gozó. Y esto es lo más importante, porque está Jesucristo hablando con personas que tienen tanta confianza en Abraham, que dicen ser descendientes de Abraham y que no se están gozando en la primera venida de Jesucristo así. No, más bien están rechazando y están odiando con todas sus fuerzas el que Jesucristo haya venido a salvarlos. Y Jesucristo les va a decir por si acaso, y esto ya hemos visto en pasajes anteriores en este mismo capítulo, cuando Jesucristo les va a decir, ustedes no están ni siquiera actuando como Abraham. Si fueran descendientes de Abraham, por lo menos actuarían como Abraham, pero ni siquiera eso están haciendo. Y en este pasaje, versículo 56, Jesucristo les dice, yo vi a Abraham y él se gozó de que había de ver mi día. Él se alegró de lo que yo iba a hacer. Ahora, hay varias cosas, hermano, que definir acá. Vayan conmigo al libro de Hebreos. Hemos leído también este pasaje, pero quiero mostrarles algo que es probablemente a lo que Jesucristo se está refiriendo acá. Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, vamos a leer el versículo 10, el versículo 13 y el versículo 16. El autor de Hebreos está hablando, hermano, de los cristianos del Antiguo Testamento, de aquellos que fueron salvos por la fe en el Antiguo Testamento, porque la salvación siempre fue por la fe. Y específicamente, antes de llegar al versículo 10, el autor de Hebreos está hablando de Abraham. Y escucha lo que se dice de Abraham. Versículo 10, Hebreos 11, 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermano, en el libro de Hebreos se nos presenta de que Abraham tenía una esperanza más grande que lo que podía haber recibido en este mundo. A Abraham se le prometió la tierra, ¿te acuerdas? La tierra prometida, a la cual su descendencia iba a estar. Y sí, en esa tierra se construyó el templo, pero ¿quién construyó ese templo? Salomón lo construyó, un hombre. Pero acá nos dice el autor de Hebreos que Abraham estaba esperando algo construido por Dios mismo. Por Dios mismo. Abraham tenía una esperanza que iba más allá, hermano, de lo temporal. Más allá de lo temporal. Escucha el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. La fe de estos hombres en el Antiguo Testamento, nos dice el autor de Hebreos, era una fe que los había llevado a creer de que después de la muerte iba a llegar el cumplimiento de las promesas que Dios les dio. Era una fe, hermano, que los había hecho poner su mirada no en las cosas terrenales, sino en aquellas cosas eternas, que no van a ser destruidas, que son incorruptibles, inmarcesibles, en las palabras del apóstol Pedro. Esa es la fe que tuvo Abraham. Por eso
Murió incluso sin ver cumplido, pero creyendo de que iba a llegar más adelante. Hermano, ¿es esto probablemente a lo que Jesucristo se está refiriendo cuando dice Abraham vio mi día y se gozó? Escucha lo que dice el versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿No escuchas eso? Dice que Abraham estaba esperando por la fe una ciudad celestial. Estaba esperando algo más que lo que logró ver en su vida, que lo que logró ver en su tiempo en esta tierra. Estaba esperando él algo mucho más grande. Y es esto lo que estos judíos no pueden entender. Y por eso Jesucristo les dice, ¿saben? Yo conozco a Abraham. Y él se gozó de lo que yo iba a lograr. Porque, hermano, esas promesas de una tierra, esas promesas de un lugar celestial, de una ciudad celestial, son solamente cumplidas por la obra de Jesucristo. Solamente pueden ser provistas a la humanidad a través de Jesucristo, ¿o no? Y entonces Jesucristo les dice a estos judíos, Abraham vio lo que yo iba a hacer. Abraham vio lo que yo iba a lograr. Y él se gozó. Él se alegró por eso. Ahora, sinceramente creo que en este versículo también tenemos que añadirle algo más, hermanos. Y es lo que también vemos un poco en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Hemos visto esto hace un tiempo en el Evangelio de Lucas. ¿Te acuerdas el monte de la transfiguración? Donde Jesucristo, Dios, se manifiesta en cierta manera, pero a Jesucristo lo acompañan dos personas en ese monte. No está Abraham ahí, sí. Está Moisés y Elías. Porque, hermano, los muertos en el Antiguo Testamento están vivos con el Señor. La vida no termina ahí en la tumba, como los judíos parece que creían eso acá en este pasaje. Entonces, hermano, eso significa, escucha, que Abraham, aunque había muerto en la carne, él estaba en la presencia de Cristo hasta que Cristo vino y se hizo carne. Y entonces Abraham pudo presenciar de manera viva a Cristo y la obra que él iba a hacer más adelante. Y entonces Cristo le dice a estos judíos, ¿sabes? Abraham me vio a mí, vio qué es lo que yo iba a hacer. Y él se gozó. Ahora los judíos, como siempre van a hacer, es no entender. Escucha lo que le van a responder, versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años. ¿Ya has visto a Abraham? Y esto es importante, hermanos, porque Jesucristo acá, por si acaso, no se está presentando como alguien que simplemente leyó de Abraham, que simplemente leyó lo que dice Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17. No. Jesucristo se está presentando aquí como alguien que conoce a Abraham de manera personal, directa. Y los judíos van a decir, ¿qué cosa? Tú no tienes ni 50 años. Abraham había muerto probablemente hasta este punto hace 2000 años. Y estos hombres le dicen, ¿cómo tú vas a decir que conoces a Abraham? ¿Cómo tú vas a decir que viste a Abraham? ¿Cómo tú vas a alegar que conoces a Abraham mejor que nosotros? Y ahora, hermano, hermano, es lo central en todo este pasaje. Escucha lo que Cristo va a decir, versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermano, esto es lo central en esta prédica. Jesucristo les dice, por si quedaba alguna duda de que Jesucristo decía ser Dios, ser el eterno creador. Jesucristo les dice, así, ¿ustedes creen que yo no soy suficientemente viejo para conocer a Abraham? Yo antes que Abraham fuese, yo ya existía. Antes que Abraham fuese, yo ya existía. Yo ya era. Yo ya estaba. Pero no solamente eso, hermano. Sino que Jesucristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué significa eso, hermano? Éxodo 3, versículo 14. ¿Quién eres? Le va a decir Moisés a Dios. ¿Qué le va a responder Dios? Yo soy el que soy. Ego eimi en la traducción griega del Antiguo Testamento
ego eimi, las mismas palabras que Jesucristo va a utilizar acá. Ni siquiera solamente Jesucristo dice yo era, yo estaba. No, no, no. Yo soy. Hermano, este es uno de los grandes yo soy en el Nuevo Testamento y en el Evangelio de Juan. Jesucristo ya dijo esto en cierta manera. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Juan 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Más adelante va a continuar con esto. Juan 10, versículo 7, yo soy la puerta. Juan 10, yo soy el pastor. Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 15, yo soy la vid verdadera. Pero aquí, hermano, sinceramente creo que este yo soy es probablemente uno de los yo soy más contundentes del Nuevo Testamento y del Evangelio de Juan. Porque Jesucristo está diciendo, yo soy el eterno. Antes que Abraham fuese, yo ya estaba, yo ya era, yo soy. Yo merezco el título que Dios, el nombre que Dios escogió para sí mismo. Ustedes me están diciendo que no tengo ni 50 años para haber conocido a Abraham. Ustedes ni saben quién soy porque yo soy. Yo soy el que soy, dice Cristo, hermano. La gente que niega que Jesucristo es Dios, hermano, realmente tiene que estar ciega. Escucha bien esto, ciega a la Escritura. Porque las palabras de Jesucristo acá, hermano, no tienen otra interpretación. No tienen otra interpretación. Jesucristo ya nos dijo, yo soy el Hijo de Dios, por lo cual comparte su naturaleza, sus atributos, su esencia. Jesucristo ya nos dijo que Él juzga igual que Dios, que David igual que Dios, que merece la honra que Dios. Y ahora Jesucristo les dice a estos judíos que lo odian, les dice, yo soy. Ellos saben, hermano, a lo que Jesucristo se está refiriendo. Ellos saben que Jesucristo se está haciendo igual a Dios. Ellos saben, hermano, que Jesucristo está diciendo que no solamente es un maestro, que no solamente es un profeta, sino que Él es Dios mismo hecho carne. Hermano, esas son palabras que no se pueden aplicar a nadie más en la historia. De María no se dice eso. De ningún profeta se dice eso. De Pablo y los apóstoles no se dicen tales cosas. Jesucristo, hermano, vino y dijo, yo soy. Yo soy Dios. Eso es lo que está diciendo Jesucristo acá, hermano. Hace unas semanas tuve una conversación con un familiar mío en el que le prediqué el Evangelio y él me decía, no sabes, yo creo que Cristo, sí, Él ha sido un hombre muy importante y creo que lo que Él ha dejado en su palabra, que seamos buenas personas, que demos la otra mejilla, wow, realmente fue muy bueno para la humanidad. Y yo le decía, pero primo, Cristo no solo dijo eso, Cristo dijo ser Dios mismo. Y él me decía, justo antes de que le diga eso, me decía, pero así como Cristo también ha venido con tantas buenas cosas, yo creo que de todas las religiones podemos sacar algo bueno, ¿no? Porque Buda también ha enseñado cosas buenas y moralistas. Sí, un momento. Pero Buda dijo como Jesucristo, yo soy Dios hecho carne. No. Puede haber sido un pensador, un filósofo, un falso maestro. Pero Jesucristo vino, no dijo yo soy solamente un maestro, no dijo yo soy solamente un profeta más. No, Él dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Eso, hermano, Jesucristo está diciendo yo soy Dios. Es por eso que el apóstol Juan comenzó este evangelio diciéndonos en el principio era el verbo. ¿Y el verbo era quién? El verbo era Dios. ¿Jesucristo les está diciendo esto a los judíos acá? Y ahora, hermano, los judíos saben lo que Jesucristo está diciendo. Por eso, escucha su respuesta en versículo 59. Como los judíos creían que Jesucristo era solamente un hombre, hermano, si cualquier hombre dice yo soy Dios, ¿qué merece? Hermano, merece la muerte. Si cualquier hombre dice yo soy Dios, eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Y se merece la muerte. Pero Jesucristo no era cualquier hombre. Jesucristo mostró con las evidencias de que Él realmente era Dios, evidencias que los judíos no van a aceptar. Y es por eso que lo van a tratar como cualquier hombre, y ellos saben que Jesucristo se está haciendo Dios mismo. Y por eso, escucha el versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Hermano, por si acaso, estas son las mismas personas del versículo 30, que dijeron,
hemos creído en ti, ¿sí? Estos son los muchos que creyeron en él, que decían seguirlo, pero que cuando son confrontados con quién realmente es Jesucristo, no, ya no, esto ya no me gusta. Es más, van a odiarlo a tal grado que van a intentar asesinarlo en este mismo momento. Y ahora, hermano, los judíos, como dije, saben lo que Jesucristo está diciendo acá. Si Jesucristo está diciendo yo soy antes que Abraham, ¿sabes? Ya, Jesucristo podría estar diciendo tal vez soy un ángel quizás. Pero no solamente está diciendo yo soy antes que Abraham. Jesucristo está diciendo yo soy Dios mismo. Y van a odiar tanto eso, hermano, que van a buscar matarlo en ese mismo instante. Aunque los judíos tenían prohibido, por si acaso, por los romanos, ejecutar a alguien. Eso vamos a ver más adelante en el capítulo 11. Tenían prohibido por los romanos ejecutar a alguien, pero tanto va a ser el odio, tanto va a ser el rechazo contra Jesucristo, que en ese mismo momento van a decir, no hay que matarlo. Y el templo que estaba en construcción en aquel momento van a agarrar piedras probablemente que estaban por ahí y van a intentar asesinarlo, porque esta conversación toda se da en el templo. Van a intentar asesinarlo, pero la hora de Jesucristo todavía no había llegado, todavía nos quedan bastantes capítulos. Y como vamos a ver, aunque los hombres quisieron matarlo en repetidas ocasiones, ellos no van a poder hacerlo, porque Jesucristo es el buen pastor que Él da su vida cuando Él la quiera dar. Nadie se la quita. Él la va a dar en la cruz, como vamos a ver en unos meses. Entonces, por eso nos dice el pasaje, Jesús se escondió y salió del templo. Ahora, sinceramente, hermano, no creo por si acaso que Jesucristo se haya hecho bolita para ocultarse. No. Sinceramente creo que probablemente Jesucristo simplemente veló la mirada de estos hombres para que no le hagan nada. Ya hemos visto cosas parecidas, capítulo 4 del Evangelio de Lucas, cuando toda una multitud, sí, quiso tirarlo de un barranco y Jesucristo pasó en medio de ellos. Y ahora, hermano, creo que eso es acorde a lo que acabamos de ver. Jesucristo es Dios. Y si Él no quiere dejar que lo apedreen, no va a dejar que lo apedreen y no van a poder apedrearlo. Y entonces Jesucristo pasa en medio de ellos, atravesando. Escucha lo que dice, en medio de ellos. Esto, hermano, es algo sobrenatural, porque su hora todavía no había llegado. Su hora todavía no había llegado. Pero este es el rechazo, hermano, que Jesucristo va a toparse en su primera venida. Y esta es la verdad que Jesucristo va a seguir enseñando a pesar de la oposición. Él es, hermano, la única forma en la que tú y yo podemos ser salvos de la muerte, porque Él es Dios mismo, que vino a cumplir lo que tú y yo merecemos. Que vino a cumplir, lo que tú y yo debemos cumplir. Que vino a pagar lo que tú y yo merecemos. Y hermano, escucha, si hay alguien acá que está rechazando a Cristo, estás rechazando a Dios por si acaso. Estás rechazando a Dios mismo. Y creo que eso es muy importante, hermano, en todo lo que hemos visto en este capítulo 8. Porque puedes ser religioso, puedes ser moralista, puedes creerte una buena persona. Estás rechazando a Cristo como la única forma de salvarte. Estás en tu camino a la muerte, estás rechazando a Dios mismo. No estás rechazando a un hombre más. No estás rechazando a la Virgen. No estás rechazando a un profeta, a un maestro, a un rabí, como muchos. Estás rechazando, escucha, a Dios mismo. Y quiero dejarlos, hermano, con lo que Jesucristo mismo le dijo a estos judíos. Escucha versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.